Todavía no puedo, Alexander, compartir la pantalla. Ahora sí. Ya, ok, bien. Entonces yo me voy a retirar si algo metimos. Listo, gracias. Bueno. Listo. Permítanme un momento, ya comparto la pantalla. Listo. Listo. Todos pueden ver en pantalla lo que el título Adverbien oder Umstandswörter adverbios. Por favor, confírmenme si sí. ¿Sí? ¿Todos ven el título adverbios en pantalla? Bueno, listo. Entonces, la clase de hoy es justamente sobre eso, sobre los adverbios. ¿Qué son los adverbios? Los adverbios en todos los idiomas son palabras que utilizamos para modificar verbos o adjetivos. Para modificar quiere decir para calificarlos. Entonces, por ejemplo, aquí abajito voy a empezar a escribir, por ejemplo, esta oración en español. Él corre rápidamente. Ahí estoy modificando el verbo, digamos modificándolo, no, calificándolo. Entonces no estoy diciendo simplemente que él corre, sino que estoy diciendo cómo corre, de qué forma corre. Está corriendo rápidamente. Esto en español es un adverbio. Entonces este tipo de palabras que modifican, en este caso verbos o adjetivos, son los adverbios. Y es lo que vamos a ver en alemán, cómo funciona. Veo que hay por aquí en el chat preguntas, ya. No se ve la pantalla, listo. ¿Jen es la única que no ve la pantalla o todos la ven? Jen, me dicen que sí se ve, entonces yo creo que tienes algún problema ahí con el computador. Entonces, por ejemplo, adjetivos, también sirve para calificar adjetivos. Entonces podemos decir, ella es una eh, muy buena artista. Entonces aquí no solamente tenemos el adjetivo buena, sino que además estamos diciendo que es muy buena. Este muy es un adverbio. Entonces, espero haber sido claro. Los adverbios son esas palabras que utilizamos para calificar los verbos o los adjetivos. Y ese tipo de palabras tiene una particularidad y es que en alemán no, y creo que en varios idiomas no cambian. Es decir, no depende de en qué caso de declinación estemos, no depende del artículo que estemos utilizando para utilizar esa palabra. Esa palabra es estable y no se va a modificar por el resto de la oración que tengamos. ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Claro que es el adverbio? Listo. Entonces, empecemos por el título. Adverbien oder Umstandswörter. En español traducimos adverbios, pero en alemán hay dos formas de llamar a los adverbios. Adverbien o Umstandswörter. Esto es una palabra compuesta. Más adelante veremos una clase sobre las palabras compuestas. Está compuesta por dos palabras, por Umstands y por Wörter. Wörter significa palabras y Umstand significa circunstancia. Entonces, una traducción, digamos, literal sería como palabras circunstanciales. Es otra forma de llamar a los adverbios. Bueno, me dicen aquí ejemplos de adverbios. Les acabo de dar dos ejemplos en español
pero pongamos dos nuevamente, porque es importante entenderlo en español antes que hablar de ellos en alemán. Entonces, un verbo, entonces podemos decir mal director de cine. Entonces, él es muy mal director de cine, tenemos el adjetivo mal, que está hablando del director de cine, ¿cierto? Pero entonces tenemos un adverbio, que es muy. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Es, además de utilizar el adjetivo, estamos calificando el adjetivo, sino también con verbos. Podemos decir, él come rápida. Acá estamos el verbo, ¿cierto? El verbo comer rápidamente es el adverbio. Nos está diciendo de qué forma come. Igual ya vamos a ver, simplemente para que lo entiendan en español, ya vamos a ver los ejemplos en alemán. ¿Se escucha entrecortado? Disculpen, me esperé, ya pruebo el sonido. Voy a hacer un cambio aquí en el sistema. Ustedes me dicen si se escucha mejor o no. Hola, hello. ¿Se escucha mejor o sigue igual? Por favor. ¿Sí? ¿Mejor? Listo. Tenía acá mal configurado esto. Qué pena con ustedes. Listo, sigamos entonces. Listo, entonces tenemos, ya entonces entendemos que los Adverbien también se pueden llamar en alemán Umstandswörter, palabras circunstanciales. Y principalmente los adverbios son de tres tipos. Ya vamos a ver, hoy vamos a ver cuatro tipos, pero pueden incluso categorizarse solamente en tres tipos. ¿Cuáles? Los adverbios de lugar, örtliche Umstände, o circunstancias de lugar, diría acá, esto traduce, örtliche Umstände, son circunstancias de lugar. Zeitliche Umstände, circunstancias de tiempo, entonces de lugar, de tiempo, y tenemos los últimos, modale Umstände, circunstancias de modo. Ya vamos a ver eso qué significa. Listo, voy a repetir. Entonces, en alemán podemos dividir los adverbios principalmente en tres categorías. No quiere decir que sean las únicas, pero son más usuales. Entonces tenemos los örtliche Umstände, que son las circunstancias del lugar. Umstände son circunstancias. Örtliche Ort es lugar. Örtliche es el adjetivo del lugar. Zeitliche Umstände, circunstancias de tiempo. Zeit es tiempo, ya lo vamos a ver. Este sufijo, liche, es es un sufijo que se utiliza para señalar la propiedad de algo. Entonces, la propiedad del lugar o la propiedad del tiempo. Listo, ya lo vamos a ver luego. Entonces, tenemos que hay adverbios del lugar, adverbios del tiempo, zeitliche Umstände, y modale Umstände, circunstancias de modo. Entonces, adverbios de modo. Entonces, tenemos que los que se refieren al lugar, a la ubicación, los que se refieren al tiempo y los que se refieren al modo. Entonces, ejemplos de... Y los que se refieren al lugar reciben un nombre. Y ese nombre es local adverbien. Ponerlo acá, adverbios locales. Listo. Los adverbios locales o de lugar responden a tres preguntas principalmente. Si ven, acá están las preguntas a las que responden. Wo significa dónde. Esta palabra, wo, significa dónde. Entonces, ¿qué adjetivos tenemos? ¿Qué adverbios tenemos? Los que responden a la pregunta ¿dónde? Tenemos esta otra pregunta, woher. ¿Qué significa la pregunta woher? ¿De dónde? ¿De dónde viene algo, por ejemplo? Entonces, ¿dónde? ¿De dónde?
Y tenemos por último la última pregunta, wohin, que significa hacia dónde. Entonces, este nos indica un lugar de pertenencia, un lugar del que procede algo, y este indica lugar al que está dirigido algo. Y este es simplemente el lugar, ¿dónde? Entonces, ¿dónde? ¿Dónde? Woher, ¿de dónde? Y wohin, ¿hacia dónde? Esas son las tres preguntas que nos pueden indicar cuáles son los adverbios de lugar o adverbios locales, local adverbien. Entonces tenemos esta palabra, este adverbio, hinten. Hinten es detrás. Vorne. Vorne significa adelante. Da. ¿Qué significa da? Da significa, perdón, está como descontrolado. Bueno, da significa ahí o allí. Da. Eso significa da, ahí o allí. Bueno, voy a ver el chat porque creo que hay preguntas. Ah, bueno, qué pena con alguien aquí en el chat que es nuevo. Pero bueno, lo está escribiendo en alemán, entonces está muy bien. Me disculpará, pero pues ya la semana pasada hicimos incluso en la última clase un repaso, entonces no podemos devolvernos. Invito a que vea los videos que están en la página de Ciudad Bilingüe y ahí pueda desatrasarse. Entonces tenemos da, significa ahí, allí. Dort, significa lo mismo, allí. Da y dort son sinónimos. ¿Cuál utilizar? Da o dort. Depende de lo que, pues depende de cuál palabra prefieran, pero significan lo mismo. Da y dort, allí. Ah, bueno, muy bien por Lady Páez, que te adelantaste. Muy bien. Listo. Y tenemos, entonces, da y dort son sinónimos, significan ahí o allí. Oben significa arriba. Unten significa abajo. Espero que estén copiando ahí, porque creo que es que si lo pongo acá, esto se baja, no sé por qué. Bueno, entonces, unten, oben significa arriba. Esta palabra, oben. Unten significa abajo. Hier significa aquí. Außen significa afuera, fuera. Außen. Innen significa por dentro o adentro. Claro, está ahí. Entonces, ¿a qué pregunta responden? Miren, todos estos adverbios están respondiendo a la pregunta ¿dónde? Wo ist das? Por ejemplo, ¿dónde está eso? Hinten, podríamos responder, detrás. Vorne, delante. Da, ahí. Dort, allí. Oben, arriba. Unten, abajo. Hier, aquí. Außen, afuera. Innen, por dentro o adentro. Listo, voy a repetir las últimas dos de esta pregunta, de la pregunta wo. Außen significa afuera o por fuera. Innen significa adentro o por dentro de. Listo, entonces tenemos la siguiente pregunta, la pregunta woher. Woher es ¿de dónde? Entonces, por ejemplo, podríamos decir von links, de izquierda, von oben, de arriba, von draußen, de afuera. Estas palabras außen y draußen son sinónimos, significan afuera. Esta palabra draußen y außen, afuera. Von draußen, de afuera. Dorther, perdón. Listo, un poco más despacio. Qué pena con ustedes. Voy a empezar nuevamente. Entonces, esta pregunta, woher, la pregunta significa ¿de dónde? Entonces, todos estos adverbios responden a la pregunta ¿de dónde?
Entonces, y recuerden que estamos hablando de adverbios locales. Tienen que ver con el lugar. Von links, de izquierda. Von over, o desde la izquierda, de arriba. Von links, de izquierda o desde la izquierda. Von oben, de arriba. Von draußen, de afuera. Les recuerdo. Draußen significa afuera. Außen significa también lo mismo, son sinónimos. Esta palabra, pues ya se habrán dado cuenta, von significa de. Listo. Me dicen, ¿todavía voy muy rápido o ya voy bien? Listo, entonces, de afuera, Dorje significa por allí. Esta palabra, por allí, ponerla por acá. Por allí. Listo, Dorje significa por allí. Daher, en este contexto del lugar, significa exactamente lo mismo, significa por ahí. Pero este adverbio no solamente es un adverbio de lugar, el adverbio daher, sino que también es un adverbio de modo. Y en ese caso se utiliza para dar explicaciones. Entonces puede significar, en ese caso, por consiguiente. En ese contexto, ¿cierto? Pero estamos hablando de ubicación. Entonces, daher, en ese sentido, significa por ahí. Y es un sinónimo de dorje. Recuerden que dort y da, los que vimos arriba, da y dort, significan lo mismo, allí o ahí. Von dort significa, si ya sabemos que von es de y dort es allí, viene, entonces, ¿a qué estamos respondiendo? De allí. Recuerden, ¿qué pregunta nos están haciendo? ¿De dónde? Entonces podemos responder, por ejemplo, woher kommt das? ¿De dónde viene esto? Entonces podemos decir, von links, de izquierda, von oben, de arriba, von draußen, de afuera, dorje, por allí, daher, por ahí, von dort, de allí. Listo. ¿Pregunta sobre esto? Para seguir a la siguiente pregunta. Bueno, entonces continúo. Y tenemos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es wohin. Wohin significa hacia dónde. Entonces ya nos indica hacia qué lugar se dirige un objeto, por ejemplo. Entonces tenemos este adverbio, nach hinten, esas dos palabritas. ¿Qué significa? Nach hinten significa hacia atrás. Nach hinten, hacia atrás. Nach rechts, hacia la derecha. Dahin, hacia ahí. Abwärts. Abwärts significa hacia abajo. Poner acá porque esta sí es bien particular. Hacia abajo. Hacia abajo. Abwärts, ¿cierto? Hacia abajo significa. ¿Qué significa? Aufwärts es un sinónimo. Entonces, bueno, aunque no es tan preciso decir hacia abajo, sino como para abajo, más bien. Sería como la traducción más exacta. Entonces, abwärts hacia abajo, aufwärts para abajo, aunque son muy similares. Listo, ya va a terminar estas del wohin y las vuelvo a repetir para que nos queden claros a todos. Tenemos el dorthin,
significa hacia allá. Hacia allá. Hacia allá. Habíamos visto en una clase pasada que también es utilizado como adjetivo y en ese caso significaba alto. En este caso indica dirección. Entonces indica hacia arriba. Listo, qué pena con Valentina y con Pablo. Listo, ya voy a ir más despacio. Lo voy a decir así rápido y ya después lo repito nuevamente para que nos quede más claro. Así que no se asusten si piensan que voy muy rápido, simplemente ahorita repito. Y tenemos hoch hacia arriba y la palabra runter, que significa abajo. Listo, entonces, wohin. ¿Qué significa la palabra wohin? ¿Hacia dónde? Entonces, todos los adverbios que tenemos aquí nos responden a la pregunta ¿hacia dónde? Entonces podríamos tener la oración, la pregunta, por ejemplo, wohin, ¿hacia dónde va eso? Wohin geht das? ¿Hacia dónde va eso? Wohin geht das? O wohin geht es? Puedo utilizar también. Wohin geht es? ¿Hacia dónde va? Entonces, ¿hacia dónde va eso? Podemos decir nach hinten, hacia atrás, nach rechts, perdón, hacia la derecha, dahin, hacia ahí, abwärts, hacia abajo, aufwärts, para abajo, dorthin, hacia allá, hoch, hacia arriba, runter, abajo. ¿Claro eso? ¿Preguntas? ¿Haben Sie Fragen? ¿Tienen preguntas? Aufwärts significa para abajo. Sinónimo, sí, es muy similar a la palabra abwärts. Sí, abwärts y aufwärts son sinónimos. Listo. ¿Preguntas? ¿Otra pregunta sobre esto o seguimos con el otro caso? Ah, bueno, es importante que hagamos oraciones con esto. Entonces, por ejemplo, con el verbo, perdón, con el adverbio hinten. Entonces, digamos que usted está, hinten, detrás de la pared. Este artículo, ustedes no lo han visto porque recordemos que hay varios casos de declinación y que solamente hemos visto el nominativo. Pues bueno, les anticipo, este es un artículo del dativo y lo vamos a ver luego. Simplemente para que mostremos en una oración algunos adverbios. Entonces, Sie sind hinter dem Wand. Está detrás del muro. Usted está detrás del muro, perdón. Aunque me acabo de dar cuenta, discúlpenme, que aquí lo utilicé hinten como una preposición. Hay algunos de estos adverbios que pueden funcionar como adverbios y otros como preposiciones. Ya vamos a ver la diferencia. ¿Qué es bo? Me preguntan. Bo significa dónde.
Entonces, ¿cómo sería como un adverbio? Recuerden que los adverbios, ¿para qué funcionan? Para evaluar, para calificar, para modificar de alguna forma los verbos o los adjetivos. Entonces, digamos, la oración. Voy a ponerlo con doble S porque mi teclado no tiene el set alemán. Pero recuerden que estas dos S significa ESET, la letra que es exclusiva del alemán. Entonces, ¿ahí qué estoy diciendo? Das ist hässlich hinten. ¿Qué traduciría? Eso está feo detrás, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos el adjetivo feo, hässlich, en alemán. Entonces, das ist hässlich hinten, eso es feo detrás. Aquí aquí ya lo estoy utilizando como un adverbio. ¿Por qué? Porque estoy diciendo algo del adjetivo. ¿Claro para todos? Bueno, sí, uy, qué pena. Cristian Danilo acaba de hacer una claridad acá. Yo, claro, no es das Band, sino die Wand, es femenino. Entonces la oración que hice anteriormente era con el artículo der, que es el femenino del dativo, y no con el artículo das, que creo que fue el que utilicé. Muchas gracias. Listo, por eso el dativo lo vamos a ver luego. Era simplemente para decirles por qué utilizaba ese artículo. Entonces, pero bueno, ahí acabamos de hacer un ejemplo con el hinten. No sé, en el chat escriban otro de los adverbios que aparece aquí y construimos un ejemplo. Si les parece, por favor en el chat escriban uno de los adverbios que quieren que utilicemos y hacemos un ejemplo aquí con una oración. Nach rechts, listo. Hacia la derecha. Entonces podemos decir, por ejemplo en español, pongamos la oración y luego la traducimos. Él conduce bien hacia la derecha. Sería la oración. Entonces, aquí estamos el adjetivo, bien, y simplemente estamos acá con este adverbio hablando de ese adjetivo. Podría hacerse con el verbo libre, ya vamos a mirar. Entonces, pongamos este ejemplo para el nachrets. Entonces, fährt gut nachrets. Fährt gut nachrets. Ahí estoy hablando del adjetivo gut. Y utilizamos el nachrets. Ahora, Paola hace una pregunta muy, muy importante. Es que si con las negaciones se usan los adverbios con
nicht o con kein. Eso lo vamos a ver después, pero por lo general con nicht. Pero sigamos entonces. Habían dicho que un ejemplo con el verbo liebe. Entonces digamos, sie lieben viel außen. Estas dos veces recuerden que es el EZ del alemán, que los teclados aquí no lo tienen, entonces es difícil hacerlo. Pero lo ponga estas dos S, aquí es esta letra la que estoy usando. Entonces eso diría, ellos aman mucho afuera. Perdonen la oración tan rebuscada, pero no se me ocurría algo más con ese verbo. Recuerden que estamos viendo aquí adverbios. Entonces siempre tenemos que tener antes un adjetivo o un verbo para poder pues modificarlo. De lo contrario estaríamos utilizando estas palabras como preposiciones. Borro muy rápido, qué pena, sí, les voy a dejar más tiempo. Acá pregunta Ana que cómo se dice soy de Colombia. Ahí podríamos utilizar el verbo cero estar, pero es más bien, gracias por Cristian, por decírnoslo, es mejor, suena menos raro decirlo de esta forma. Ich komme aus Kolumbien. Yo vengo de Colombia. Soy de Colombia suena raro. Entonces es mejor decir ich komme aus Kolumbien. O decir soy colombiano. Ich bin colombiana. Si fuera masculino. O si fuera femenino, ich bin colombianerin. Colombiana. Bueno, verdad que esta fue una de las críticas. Qué pena, no lo voy a dejar acá. Listo. Entonces vamos a seguir. Esos son los adverbios del lugar. Entonces, ¿qué tenemos de los adverbios hasta el momento? Que son palabras que independientemente de la estructura, de la oración, de en qué caso de declinación esté, del género con el que, del sujeto del que estemos hablando, esa palabra no va a cambiar, va a mantenerse tal como es. ¿Y para qué se utiliza? Para calificar adjetivos y verbos. Y creo que ya vemos, por eso siempre que los utilicemos, estas palabras como adverbios, necesitamos un verbo o un adjetivo antes. Ya habíamos visto que hay palabras como hinten, oven, que pueden, sin calificar esos adjetivos o esos verbos, o sea, sin necesidad de ese adjetivo o ese verbo, pueden funcionar como preposiciones. ¿Qué son las preposiciones? Las preposiciones son palabras que nos indican relaciones entre cosas o entre hechos. Entonces, por ejemplo, las más usuales, las que tienen que ver con el lugar. Entonces, algo está arriba, detrás, adelante, abajo. Todos esos son preposiciones. Y pueden ser utilizadas sin necesidad de calificar un verbo o un adjetivo. Podemos decir, él está abajo del árbol. Perdón, sí, se me olvidó escribir en español. Así, él está abajo del árbol. Y ahí no estamos calificando ningún, bueno, a menos que puedan entenderse como calificar el verbo ser estar, pero en este caso no funciona. Y simplemente estamos
mencionando una relación entre él y el árbol. ¿En dónde se ubica él? Pues debajo del árbol. Esas son las preposiciones. Palabras que nos indican relación entre cosas y que por sí mismas no tienen ningún significado. ¿Por qué estamos viendo los adverbios antes que las preposiciones? Por una razón importante. En alemán, las preposiciones, en la mayoría de los casos, dependen de si van acompañadas, o sea, solamente pueden ser utilizadas o en un caso de declinación específico como el acusativo o en un caso de declinación específico como el dativo. O hay unas que pueden ser utilizadas siempre con el genitivo, por ejemplo, u otras que pueden ser utilizadas con cualquier caso de declinación. Entonces, esas preposiciones sí cambian, son inconstantes en cierta medida y no son estables como los adverbios. Entonces, aunque en español sería mucho más usual aprender las preposiciones antes que los adverbios, es más útil aprender los adverbios antes que las preposiciones en alemán, por eso que les acabo de decir. Entonces, por ejemplo, la oración que acabo de escribir. Eh, ist unter dem Baum. Está bajo el árbol. Listo. Preguntas sobre esto. Ya vamos a seguir con el otro caso. ¿No se escucha claro? Pregunto a todos. ¿Se escucha bien el micrófono o preguntan por la explicación no fue clara? Ya la volvemos a hacer. ¿Sí se escucha bien? ¿Todos me escuchan? Listo. Entonces puede ser que se refiera a que fue oscura la explicación. Entonces les vuelvo a decir. Estamos viendo hoy adverbios. ¿Qué son los adverbios? Palabras, como su sinónimo lo dice en alemán, palabras circunstanciales, Umstandswörter. Palabras que califican una circunstancia, que nos califican un verbo o un adjetivo. Entonces, siempre dependemos del verbo o del adjetivo para poder utilizar los adverbios. Y que hay de varios tipos. Y acabamos de ver solamente uno, los adverbios locales, los que se refieren al lugar. Pero que hay otros, temporales, de modo. ¿Que por qué les estoy enseñando antes los adverbios, antes que las preposiciones? Por una cosa particular. Y es que si bien en español sería más usual aprender antes las preposiciones que los adverbios, en alemán parece ser mucho más útil aprender los adverbios que las preposiciones. ¿Por qué? Porque las preposiciones dependen del caso de declinación que estemos utilizando. Los que ya les he mencionado, el acusativo, el dativo, el genitivo, el nominativo. Recuerden que en este momento solamente estamos viendo el nominativo. Las adverbios no dependen de los casos de declinación. Siempre se mantienen igual independientemente del caso de declinación. Por eso podemos aprenderlos antes de conocer los otros casos de declinación. Pero es simplemente por esa particularidad del alemán. Si estuviéramos aprendiendo español, seguro que hubiésemos visto la clase de preposiciones antes que la clase de adverbios. Bueno, me dice Alfredo que a veces no se escucha bien. Qué pena. Cuando eso pase, me detienen de una en el chat y miramos a ver si es el audio o qué. Voy a continuar entonces. Entonces acabamos de ver los adverbios de lugar, los adverbios locales. Ahora vamos a ver los adverbios temporales. Temporal adverbien. ¿A qué pregunta responden los adverbios temporales? A esta pregunta, ¿van? ¿Qué significa la pregunta van? ¿Cuándo? A estas otras preguntas, wie lange o wie oft, que sería como qué tan largo o qué tan frecuente. Y tenemos estas otras dos preguntas, ab wann, perdón, ¿desde cuándo? O bis wann, ¿hasta cuándo? ¿Desde cuándo o hasta cuándo? Y tenemos estas otras dos preguntas, ¿desde cuándo? Muy similar a esta. O wie lange,
qué tan largo, qué tan demorado en el tiempo. Entonces, todos estos adverbios que vamos a ver tienen que ver con el tiempo. Listo, ¿todos me escucharon bien eso? ¿Preguntas? Listo, voy a repetirlo de nuevo. Estamos viendo los adverbios temporales, es decir, todos los adverbios que tienen que ver con el tiempo. ¿A qué preguntas responden los adverbios temporales? A estas preguntas. Wann, que significa cuándo. Wie lange, que significa qué tan largo en el tiempo, qué tan demorado en el tiempo. O wie oft, qué tan frecuente. Esta pregunta hace referencia a cuántas veces hago yo algo en, por ejemplo, una semana o en un mes. Todo lo que tiene que ver con frecuencia. A wann, desde cuándo. O bis wann, hasta cuándo. Preguntarnos por las duraciones de las cosas. Desde cuándo comenzó algo, hasta cuándo va el curso, por ejemplo. Seit wann, desde cuándo, o wie lange, desde cuándo está en el curso, o qué tan extenso es el curso, por ejemplo. Esas son las dos preguntas. Entonces, a todas esas preguntas que tienen que ver con cuándo, con qué tan frecuente, con desde cuándo, hasta cuándo, son las preguntas que responden los adverbios temporales. Entonces vamos a ver con la primera pregunta. Bueno, ahí me dijeron no, profe, pero no sé a qué hace referencia. ¿A que si me escuchan? ¿Sí me escuchan? Bueno, como que no todos me escuchan, qué pena. Voy a mover una cosa por acá en el audio a ver si de pronto es eso. Hola, hola, aló. ¿Ahora se escucha mejor o peor que antes? ¿Se escucha o no? Es que unos dicen sí, otros dicen no, no sé si es mi computador o el de ustedes. Ese es ya, es que si se escuchan, ¿ya? Listo. Entonces voy a seguir. Entonces tenemos la pregunta van. Entonces, ¿qué adverbios tenemos? Gestern significa ayer. Gestern significa ayer. Even significa reciente o recién, algo recién. Even, recién. Gestern, ayer. Even, recién. Tenemos luego nachher. Nachher significa después, más tarde, algo que voy a hacer más adelante. Entonces preguntamos, ¿van? ¿Cuándo? Y decimos nachher. ¿Qué estamos queriendo decir? Después, más tarde, luego. Abends significa por las tardes o por las noches. Recordemos que en alemán Abend se refiere no solamente a la tarde, sino la tarde que se extiende hasta la noche. Es como si fuese una misma porción del día. Primero tenemos la mañana, luego tenemos la tarde que se extiende hasta la noche. Claro, tenemos la palabra noche, Nacht, pero cuando preguntamos cosas, cuando utilizamos expresiones, es más usual. Abends, seguir utilizando tarde, o en las tardes, o por las tardes, como está adverbio, que utilizar Nacht, la palabra noche. Listo. Vorhin significa hace un rato, hace un momento. Entonces preguntamos, ¿van? ¿Cuándo? Vorhin, hace un momento, hace un rato. Jetzt es ahora. Später significa más tarde. Damals significa en ese momento, en aquel momento. ¿Cuándo? Van, preguntamos, damals, en ese momento. Heute significa hoy. Entonces, todos estos adverbios, gestern, que significa ayer, even, que significa recién, reciente, nachher, que significa después, más tarde, en un momento, abends, que significa en la tarde,
Vorhin, que significa hace un rato, hace un momento. Jetzt, que significa ahora. Später, que significa más tarde. Damals, que significa en ese momento. Entonces, hace referencia al pasado, en aquel momento. Heute, hoy. Todos los adverbios responden a la pregunta wann, a la pregunta ¿cuándo? ¿Preguntas sobre eso? ¿Claro? Sí, listo. Entonces tenemos esto otro. Wie lange, wie oft, qué tan largo o qué tan frecuente. Entonces tenemos los adverbios kurz. Kurz, ya lo hemos visto, puede funcionar también como adjetivo. Significa corto. Immer significa siempre. Selten significa casi nunca. Raramente, con poca frecuencia. Selten, con poca frecuencia. Ni significa nunca. Manchmal significa algunas veces o en algún momento, de vez en cuando. Manchmal, manchmal. Oft significa frecuente, con frecuencia. Zwischendurch, demorado, algo que se tarda. Seitdem significa desde entonces. Entonces, todos estos adverbios, corto, kurz, immer, siempre, selten, casi nunca, con poca frecuencia, ni, nunca, manchmal, de vez en cuando, oft, frecuente, zwischendurch, zwischendurch, significa que tarda, seitdem, desde entonces, todos esos adverbios responden a la pregunta, wie lange, wie oft, qué tan largo, qué tan frecuente. Wie, esta palabra, así solita significa cómo. Ya cuando la agregamos con otras frases, con otras palabras, cambia. Entonces ya no decimos cómo largo, cómo frecuente, sino que decimos qué tan largo, qué tan frecuente. Creo que en inglés también se utiliza la palabra how para ese tipo de preguntas. Listo, me preguntan por manchmal. Significa de vez en cuando, a veces. Esta palabrita acá, este adverbio. De vez en cuando. Luego tenemos esta otra pregunta. Ab wann bis wann. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Entonces tenemos ab morgen, desde mañana. Ab sofort significa desde ahora. Sofort significa inmediato, inmediatamente. Hay varios chistes con esa palabra porque se burlan o dicen que el alemán tiene palabras larguísimas, pero pues miren que en español, en inglés, la palabra inmediatamente es muy larga en comparación con sofort. Inmediatamente significa sofort en alemán. Bueno. Listo, entonces, ¿desde cuándo o hasta cuándo? Ab morgen, desde mañana. Ab sofort, desde ahora, desde el mismo momento que le dicen a uno. Ab sofort. Ab jetzt significa desde ahora, pero este jetzt, ¿cuál es la diferencia entre sofort y jetzt? Los dos significan, sofort, digamos, indica que es ya, o sea, que es inmediatamente. Just es ahora, pero no indica esa prontitud, no indica esa inmediatez. O sea, podemos decir, ahora vemos clase, pero eso sería muy utilizar la palabra jetzt. Jetzt sind wir in Kurs. Pero eso sería muy distinto que utilizarlo con sofort, porque sofort indicaría inmediatez. O sea, lo que en este preciso instante estamos haciendo. ¿Clara esa diferencia entre sofort y jetzt? Bueno, muy bien. Ahorita entonces cuando terminemos estas preguntas vamos a ver algunos ejemplos de cada adverbio.
Listo. Ab jetzt, desde ahora, y bis morgen, hasta mañana, que se utiliza comúnmente para despedirse también. Bis morgen, hasta mañana. Seit wann, ¿desde cuándo? ¿Qué tan largo? ¿Qué tan extenso en el tiempo? Es bien la pregunta. Seit gestern, desde ayer. Seit morgens, desde la mañana. Schon lange, significa hace tiempo. Schon lange, hace tiempo, o sea, está refiriéndose al pasado. Schon immer, siempre. O sea, immer por sí solo, immer, perdón, ya significa siempre. Schon immer es como decir desde siempre, por siempre. O sea, hace énfasis en eso. Seit kurzem significa desde hace muy poco, desde hace poco. Y noch nie significa nunca. Y hace énfasis en ese nunca, es como decir jamás. Noch nie traduciría más específicamente jamás. Noch nie. Pregunta sobre esta pregunta, valga la redundancia. Todos estos adverbios, seit gestern, seit morgens, schon lange, schon immer, seit kurzem, noch nie, responden a esta pregunta. ¿Desde cuándo? ¿O qué tan extenso? ¿Qué tan largo? Seit wann? Wie lange? Ahora entonces vamos a ver un ejemplo con alguno de estos adverbios. Entonces, utilicemos de la pregunta wann, por ejemplo, con la palabra später. Sí, espero que hay preguntas por acá. Bueno, me dicen que repita las últimas. Entonces, seit gestern. Seit gestern significa desde ayer. Seit morgens, desde la mañana. Schon lange, hace tiempo. Schon immer, siempre. Seit kurzem, hace poco. Y noch nie, nunca, jamás. Entonces, por ejemplo, findet seine Eltern entonces acá tenemos el adverbio even, que significa reciente o recientemente. Findet, él encontró, o él encuentra, perdón, esto es todo en presente, que el pasado pues todavía no lo hemos aprendido a conjugar, lo vamos a ver después. Findet, él encuentra recientemente a sus padres, seine Eltern. Findet even seine Eltern. Entonces acá, ¿qué estamos haciendo? Él encuentra, pero además de encontrar, estamos indicando temporalmente algo de ese encuentro. ¿Qué estamos indicando? Que fue reciente. Findet even seine Eltern. ¿Claro? Ahora vamos con algún adverbio de esta pregunta de wie lange o wie oft. Entonces pongamos, por ejemplo, el manchmal. Ich renne, yo corro, manchmal. Y eso ya funciona como la frase Ich renne manchmal. Entonces, ¿qué significaría? Yo corro de vez en cuando. Ich renne manchmal. Bueno, lo voy a dejar, ¿verdad? Que ustedes me estaban diciendo que yo no lo he dejado. Ich renne manchmal. Listo. Entonces ahora vamos un ejemplo con este aban o visban.
Ich schreibe ab sofort. Ich schreibe ab sofort, ¿qué significaría? Yo escribo en este momento, desde ahora, pero indicando que es inmediato. O sea, cuando yo estaba escribiendo esto, estoy indicando la inmediatez a lo que me estoy refiriendo. Ay, qué pena, este vicio de borrar. Sofort. Ahora vamos con otra, con Abban. Así lo acabamos de hacer. Este es el último, Saidban Vilange. Entonces, digamos, Seit Kursen, desde hace poco. Seit Kurzem höre ich Rapmusik, por ejemplo. Hace poco escucho rap, por ejemplo. Seit kurzem höre ich Rapmusik. Desde hace poco. Ustedes me dirán, porque aparece esto al principio y el sujeto aparece después. Podemos hacerlo. Luego vamos a ver, cuando miremos la estructura de la frase, que lo único que tendríamos que respetar en esta parte sería el verbo, que el verbo siempre esté en la segunda posición, pero el sujeto podría ir después del verbo o podría ir antes. Listo. Me preguntan que en qué parte de la página se encuentran los videos anteriores. Ustedes se meten a Ciudad Bilingüe, la página de Facebook, y ahí suben todos los videos. Entonces tienen que empezar a bajar hasta que miren. Están marcados por fecha. El primero es del 4 de mayo. Esa fue la primera clase. Entonces busquen la fecha del 4 de mayo y ahí está. Tienen que bajar mucho porque pues ahí están subidas las clases de inglés, las clases de francés también. Entonces son varios videos los que hay ahí en la página. Listo. Entonces, claro, con estos ejemplos, estos adverbios, estos ejemplos que puse acá, todos eran con verbos. Me estaban diciendo algo del verbo que estaba utilizando. Escribir, caminar, escuchar. Listo. Ahora tenemos otro tipo de adverbios que son los adverbios causales, que podría ser, digamos, un tipo de adverbios de modo. ¿A qué pregunta responden este tipo de adverbios? Warum significa por qué. Bueno, creo que les va a causar risa cuando les traduzca esto. Warum significa por qué. Weshalb significa por qué. Wieso significa por qué. Unter welcher Bedingung significa bajo qué circunstancia, bajo qué condición. Bajo qué condición. Entonces, si ustedes me dirán, uy, tienen 3 palabras para decir por qué, no solamente 3, tienen como más, tienen otras más. Sí, es muy particular, pero en realidad esto significa exactamente lo mismo. Warum, weshalb y wieso es ¿por qué? ¿A causa de qué? ¿Cuál es el motivo? Entonces, si estas son las mismas preguntas, se darán cuenta que varios de los adverbios que hay acá realmente son sinónimos. Todos simplemente responden por lo tanto o por esta razón o por la otra. Igual ya vamos a ver cada uno de ellos qué significa. ¿Es adverbio qué? Perdón, causal. Causal adverbium es un adverbio de causa. Pregunta por el motivo de eso. Entonces, ¿por qué? ¿Yo qué estoy haciendo cuando pregunto por qué? Estoy preguntando cuál es la causa de, cuál es la razón por la que esto es así. Entonces, todos los adverbios causales, ¿a qué me responden? A la causa por la que pregunto. Entonces, also. Entonces, así que significa esto, also. Entonces,
Eso es muy usual utilizarlo en las conversaciones, como casi como una muletilla. Also, entonces esto. Mm, Melissa en el chat nos hace una pregunta, pero no entiendo. Los diferentes porque es dependiendo de la pregunta. Mm, no entiendo. Ah, bueno, sí. Por ejemplo, muy buena, gracias por esa aclaración. Tenemos la pregunta, Weshalb. O sea, aunque pueda significar lo mismo que Warum, si nosotros quisiéramos, o sea, Weshalb, ¿por qué? Sería incorrecto responder, por ejemplo, Darum significa por lo tanto, sería incorrecto responder con esta palabra que con esta, aunque signifiquen exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿por qué? Listo. Ah, ya seguimos de nuevo. Disculpen, voy a compartir la pantalla. No me deja compartirla. Ya comenzamos, ya vamos a seguir. Disculpen. Mm, Bueno, qué pena. Ya casi me comparten nuevamente. Ya puedo compartir nuevamente la pantalla. Ah, bueno, no. Valeria Soto es el hospedador ahora. Ya, ya vamos a seguir. Mientras tanto les pregunto, ¿todos me escuchan bien? Sí, listo. Estoy esperando que me habiliten la compartir pantalla. Listo, ahora ya puedo compartirla. Mm, Listo, ¿todos pueden ver en pantalla lo que tengo?
Sí, listo. Entonces continúo. Los adverbios causales, ¿a qué responden? A preguntas por la causa. Estas tres preguntas, warum, weshalb y wieso, significan lo mismo. ¿Por qué? Y esta otra pregunta, unter welcher Bedingung, significa bajo qué circunstancia, bajo qué condición. Y tenemos los adverbios also, que significa entonces, así que, deshalb, que significa por lo tanto, daher, que significa por lo tanto o por tanto, deswegen, que significa por ello, por lo tanto, también podría ser darum, significa lo mismo, por eso, por aquello, dadurch, por aquello, a través de eso. Este sí cambia. Folglich significa por consiguiente, damit, por eso, hiermit, con eso tenemos que tal y tal cosa, por ejemplo. Dazu significa también por eso. Jedenfalls significa en cualquier caso. Repito esta que sí es diferente. En cualquier caso, jedenfalls. Demnach, por consiguiente. Dennoch, por lo tanto, por consiguiente. Dafür, por eso. Schließlich significa por último, al final, para cerrar algo. Es utilizada schließlich, es como para cerrar o por último. Y folglich, ya lo habíamos visto, folglich significa por consiguiente. Si ven, si se dan cuenta, la mayoría de las que mencioné aquí son sinónimos. Pero hay una cosa importante que una de las compañeras nos compartió y es lo siguiente, ya les digo. Bueno, que se podría poner con el significado de cada uno, sí, por supuesto. Ya voy. Also, ¿qué significa also? Entonces, así que, bueno, todas estas, lo voy a poner solamente acá, significan por lo tanto, o por eso, o por aquello. ¿Por qué las pongo todas así? Porque en serio todas significan lo mismo, son sinónimos, pero ya vamos a ver la importancia de cada una. Folglich significa por consiguiente. Damit significa por eso. Hiamit es como con eso. Entonces, con eso o con esa evidencia, por ejemplo, tenemos que X o Y, bueno, lo que sea. Dazu significa también por eso. Jedenfalls significa en cualquier caso. Demnach, por consiguiente. Al igual que dennoch. Dafür significa por eso. Habéis visto que varias significan lo mismo. Schließlich, si es diferente, significa por último. Para cerrar, para concluir. Y folglich ya lo habíamos visto, no sé por qué lo repetí acá, es por consiguiente. Listo. La mayoría son sinónimos porque todas responden en realidad a una misma pregunta y es ¿por qué? ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo la pregunta weshalb. Weshalb die Pflanzen. Ah, no. ¿Por qué sind grün? Son verdes las plantas. Die Pflanzen. Por ejemplo.
Weshalb sind grün die Pflanzen? Sería la pregunta. Entonces, ¿por qué son verdes las plantas? Entonces diríamos, que supongamos que vamos a responder y diríamos deshalb ya su estructura, supongamos. Pena por el ejemplo, pero pues no soy biólogo. Ihre Struktur. Entonces, acá, ¿qué pasó? Yo pregunté con deshalb, ¿por qué? Y respondí con deshalb, debido a su estructura, o por su estructura, por esto, por aquello, ¿cierto? ¿Por qué no respondí con palabras como darum? Porque es usual que si yo utilizo una pregunta, trate de seguir la estructura de la pregunta en el adverbio de la respuesta. Entonces diga deshalb, por ejemplo. Es una cosa muy particular, muy rara y que en nuestro idioma no funciona así, pero para ellos sí les funciona. Listo. Claro esto, lo de los causales. Veo que hay una pregunta. Listo. Y como ya nos queda muy poco tiempo, creo que la clase realmente terminó hace un tiempito, entonces vamos a dejar el siguiente de tarea. El siguiente y último eh, tipo de adverbios, que son los modal adverbien. Les voy a simplemente decir a qué pregunta responde. Preguntas como wie, que significa cómo, wie sehr, que significaría como qué tanto, y wie viel, que también significa lo mismo, qué tanto, pero depende del sustantivo que estemos, por el que estemos preguntando, podría cambiar, wie sehr o wie viel. Luego veríamos, es como el how much o how many en inglés. Y tenemos esta otra pregunta, wie, que es cómo, wie sehr, que es también qué tanto. Y por último, vi, solamente cómo. ¿Y cuál es la tarea? No sé si puedan tomar una foto o escribir, les voy a dar unos 2, 3 minuticos para que escriban estos adverbios. Y la tarea es que busquen en un diccionario qué significa cada uno de ellos. ¿Claro para todos? Entonces, die Hausaufgabe, la tarea, Gabe, ist, eh, dice Data, sus palabras, sugen. Esto es una oración. Acá les vamos viendo cómo se conforma una oración. Entonces, la tarea, die Hausaufgabe, ist, es, estas palabras, buscar. Esto sería una oración correctamente formada en alemán. Ustedes dirán, qué rara esa estructura. Con el verbo al final, ya vamos a ver en otras clases por qué. Die Hausaufgabe ist diese Wörter suchen. La tarea es estas palabras buscar. Y bueno, antes de irme, entonces, quiero saber si tienen preguntas. Lo que quieran. Ah, bueno, pregunta Alfredo, ¿esta oración está bien construida? Deutsch lernen, warum nicht? Aprender alemán, ¿por qué no? Sí, es correcta. Otra pregunta. Haben Sie mal Fragen? ¿Tienen más preguntas?
Bueno, veo que no hay más preguntas. Entonces, gracias a ustedes. Danke, vielen Dank. Y nos vemos mañana. Auf Wiedersehen. Gute Nacht.